Muchas gracias, Daniel. Ricardo López Murphy es licenciado en Economía en la Universidad Nacional de La Plata, con máster en Economía de la Universidad de Chicago. Fue ministro de Defensa, ministro de Economía y ministro de Infraestructura y Vivienda durante la presidencia de Fernando de la Rúa. Durante 25 años se dedicó gran parte de su carrera a la docencia en universidades como La Plata, San Andrés, UADE, la Universidad Nacional de Buenos Aires y la de Mar del Plata. En el ámbito privado trabajó como consultor para distintas instituciones y organismos nacionales e internacionales. Luego de abandonar la Unión Cívica Radical en el año 2002, fundó el partido Recrear para el Crecimiento, al que renunció en el año 2008. En diciembre del 2008 formó el partido Convergencia Federal, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires. Damos la bienvenida a Ricardo López Murphy. Buenas tardes a todos. Vamos a tratar que esta exposición histórica tenga dos dimensiones. En primer término, nos permita otear el pasado para poder nortear el futuro, y en segundo lugar, tener una comprensión analítica de lo que llevó a la crisis y al colapso, a lo que fue una de las potencias dominantes del siglo XX, uno de los polos de poder militar, económico, intelectual, cultural. Cuando yo organizaba mi exposición, pensaba, es tal la magnitud de la tarea que tendría que emprender para cubrir este objetivo, que me decía a mí mismo, ¿cuál es un buen punto de partida? Y a mí me parece que un muy buen punto de partida es entender la tensión que existió entre el mundo occidental y la Unión Soviética desde la Segunda Guerra Mundial en adelante. En realidad, ahí se disputaba el poder y la historia del mundo. Y una forma de entender ese proceso es ver cómo se reflexionaba sobre la Unión Soviética y qué hacer en los Estados Unidos, que era la potencia dominante del bloque occidental. Uno de los problemas que tenía la dirigencia americana era cómo prepararse para ese conflicto de larga duración con la Unión Soviética. Y uno de los temores de la dirigencia militar y científica de Estados Unidos era que por la tensión natural del proceso democrático se subinvirtiera en el armamento, en la preparación, en la capacidad de mantener a raya al bloque comunista. La forma en que ese fenómeno se materializaba era que los servicios de inteligencia del Occidente, y en particular la CIA, sobreestimaban el PBI de la Unión Soviética. Uno de los mecanismos para alentar a mayor gasto y a mayor preparación militar era sobreestimar fuertemente el PBI de la Unión Soviética. Agrandando el adversario, se facilitaba que el Congreso de los Estados Unidos y las demás potencias occidentales invirtieran en gasto en defensa una suma más considerable. Tomen este dato porque es un dato muy sintomático de lo que les voy a contar ahora. La Unión Soviética desde mediados de los 60 vive una profunda crisis que se da por el agotamiento del proceso de crecimiento fácil, que luego vamos a revisar. El crecimiento fácil es la primera etapa del crecimiento, la formación de infraestructura, el proceso educativo, el proceso de salud. Cuando los bienes y los problemas se volvieron más complejos, la Unión Soviética empezó a enfrentar enormes dificultades, con carencias en los bienes de consumo, con carencias en la calidad, con escasez reiterada en todos los productos y con una necesidad para fortalecer su bloque
y lograr vencer en la ofensiva cultural de exagerar sus logros y sus méritos. ¿Qué fue lo que hizo la conducción de la Unión Soviética en ese momento? Lo que hizo fue empezar a exagerar los resultados. Y esto ocurría a todo nivel. Brezhnev exageraba los resultados, los jefes de las repúblicas exageraban los resultados, todo el mundo exageraba los resultados. El país, si usted leía los reportes, no sé si ustedes leyeron los reportes de esa época de la Unión Soviética, era el faro luminoso de la historia. Pero el que conocía los problemas sabía que había carencias, fracasos, mal funcionamiento. Cuando fallece Brezhnev, que fue un largo periodo de parálisis de la Unión Soviética, le toca hacerse cargo del poder a Andropov. Andropov era el jefe de la KGB. En todos estos regímenes de sociedades cerradas, totalitarias, los servicios de inteligencia son sumamente importantes. Fíjense que varios de los dirigentes soviéticos vienen de los servicios. Tanto Andropov como Putin vienen de los servicios de inteligencia. Pero Andropov, en la KGB, sabía perfectamente que estaban macaneando y mintiendo sobre todas las estadísticas. Tienen alguna similitud con lo que ocurre en algún país, digamos. Esa mentira sistemática había llegado a tal grado que nadie sabía dónde estaba parado. Entonces Andropov, ni bien asume, para tener un balance de la situación, lo llama al jefe del Gosplan. El Gosplan era el organismo de planificación, el Ministerio de Planificación de la Unión Soviética. Y le dice, mire, usted y yo sabemos lo que se ha mentido en la Unión Soviética. Nadie conoce con exactitud cuál es nuestra situación. Por lo tanto, yo lo conmino que en 10 días me informe con claridad, y va en juego su vida, cuál es nuestra verdadera situación. Y tenga presente que yo conozco todas las trampas que hemos hecho, así que tráiganme un análisis sin las trampas, porque yo las conozco. Si usted me miente a mí, va a haber el problema que el jefe del Gosplan, desesperado, va y se reúne con su gabinete de asesores y dice, quiere saber la verdad, pero el problema es que ninguno de nosotros la sabe, porque no hemos mentido tanto que no sabemos dónde estamos parados. Tenemos que llevar una información contundente y precisa, que no sea objetable por el polígono del Partido Comunista de la Unión Soviética. Entonces esa deliberación dice, bueno, tenemos las cifras que produce la CIA. Entonces le lleva el ministro del Gosplan a Andropov la cifra y le dice a Andropov, ¿estás seguro que no me estás mintiendo? No, le dice, mire, la fuente esta vez que usamos seguro que no tiene ninguna exageración. Son las cifras de la CIA. Con esto quiero ubicarnos en el momento de la crisis. A Brezhnev lo sigue Andropov, Andropov lo sigue el ayuda cámara, el ayudante de cámara de Brezhnev, que era Chernenko, pero que era muy poderoso en la trenza interna del polígono. Y en la época de Andropov habían promovido al dirigente más brillante que tenía el Partido Comunista de la Unión Soviética, que se llamaba Gorbachev, Mikhail Gorbachev.